Son las 7 horas con 34 minutos. Damos la bienvenida a Caroline Ávila. Ella es experta en comunicación política, PhD. Carolina, muy buenos días. Quisiéramos conocer algo más sobre su visión, sobre cómo están las cosas en Ecuador, qué se refleja de la opinión, de las encuestas, qué dicen los ecuatorianos en esta coyuntura en la que se acerca ya una consulta popular y se ha hecho también un primer llamado para las elecciones del 2025. Muchísimas gracias, querido Gustavo y querida Rosana. Un gusto poder saludar a ustedes y a través de ustedes, por supuesto, a la audiencia. Hemos pasado en el mes de enero, en particular, una situación crítica en lo emocional, en lo político y, por supuesto, en materia de seguridad, que fue el primer tema en cuestión en la agenda pública, en la agenda no solo política, sino pública, porque fue una preocupación mayor en toda la población. Dado este contexto, algunos lo llaman el efecto shock, ¿no es cierto? Lo más probable es que si es que las acciones comienzan a generar resultados, como en este caso fue el control directo de cárceles y obviamente la reducción también de esa tasa de muertes violentas que iba escandalizando cada vez más, no solamente a los ecuatorianos y ecuatorianas, sino a nivel internacional, los resultados se iban a reflejar inmediatamente, como en efecto ustedes han hecho un muy buen resumen, ¿no?, de lo que está pasando con la opinión pública en relación a la gestión gubernamental. Y cuando crece la aprobación en la gestión gubernamental, también tiene una correlación con la aprobación en la clase política o en el sector público o también en las instituciones, como hemos visto, Fuerzas Armadas, el sector privado, en fin. Esperemos que también comience a subir en algo también la confianza en los medios de comunicación, que suelen ser severamente afectados cuando la decepción es generalizada, que es lo que habíamos estado viviendo precisamente el año pasado. Entonces, mejorar esos números, inclusive en las expectativas de la población, es decir, la típica pregunta, ¿usted cree que el próximo año o los próximos meses su situación va a mejorar o no? El hecho de que el ánimo de la población comience a cambiar y comiencen a mirar hasta cierto punto ciertos elementos positivos, eso es bueno. Y eso es lo que ha pasado en enero y se han beneficiado en general las instituciones en el Ecuador. Ahora, lo difícil es sostener, porque recordemos también que lo mismo le sucedía a Lenín Moreno, lo mismo le sucedió a Guillermo Lasso, cada uno por efectos distintos, ¿no? En el caso de Guillermo Lasso, recordemos que fue el efecto post-vacunas, ¿no? Y que de alguna manera recogió ese buen ánimo de la población ante una situación desesperada, que era poder reactivar el aparato productivo y vacunarse y proteger en temas de salud, por supuesto, a toda la población, que era como ese único issue. Lo mismo tenemos acá. Este issue sobre la seguridad, este tema de la seguridad es apremiante. Y el rol de las Fuerzas Armadas, por supuesto articuladas por la política gubernamental que hasta ahora hemos visto, no, ya ni siquiera se habla del Plan Fénix porque ha sido desacreditado como plan, pero al menos estas acciones específicas dan cuenta de los, al menos resultados directos, sobre todo, insisto, en materia de control de cárceles. El desafío es ahora, es la conversación que vendrá a partir de estas preguntas de consulta popular, de las preguntas de referéndum y principalmente el control de la expectativa, es decir, ¿qué espera la población una vez que suceda esta consulta? Son 80 millones, ahí me confirman ustedes, los datos siempre están más informados, cuánto es el presupuesto designado por el Consejo Nacional Electoral a este ejercicio que en una situación en donde la economía es crítica, es una inversión importante que más vale de resultados concretos y que se sientan necesarios y útiles en el país. Creo que esa es como una primera vista de la conversación. Luego, obviamente, dependiendo del resultado del 21 de abril, el 22 de abril será ya la primera base, los primeros cimientos de una plataforma electoral que le servirá tanto al presidente Noboa en su intención de reelegirse, como las voces de oposición o no, el sector político que tiene todo el derecho de presentar sus nombres también para la contienda del 2025. Eso se va a ir armando conforme a los resultados del 21 de abril.
Caro, muy buenos días. Quizás uno de los Buenos días. elementos que le otorga esta popularidad y esta aceptación al presidente Noboa es precisamente la disminución en los actos delictivos, el porcentaje de muertes violentas se ha reducido, hay un control. Así se ha dicho de los centros de rehabilitación, pero esto se ha dado por el estado de excepción. El estado de excepción está próximo a concluir y va a ser pocos días antes de lo que será la consulta popular. ¿Qué efectos tendría esto? El presidente se va a ver obligado a extender el estado de excepción para que los militares puedan continuar en las calles, en los centros de rehabilitación y como digo, este es uno de los elementos fundamentales que le otorga esta popularidad, porque los militares han logrado de alguna manera, con todas las denuncias, incluso de ejecuciones extrajudiciales, mantener el control y eso le da cierta paz al ciudadano, que es lo que en estos últimos tiempos ha estado requiriendo, ha estado exigiendo. El presidente se verá obligado a extender el estado de excepción previo a la consulta popular. Es muy probable que, no sé si extender o no el estado de excepción, pero la conversación tiene otro trasfondo, es el control de las cárceles, querida Rosana, y tú y yo estaremos de acuerdo que la SNAI Uh -huh. ha perdido completa confianza de la población. Es que Ahí, justamente por hacia allá ejemplo, va hay... es que justamente hacia allá va el punto, porque vemos que en las cárceles en las cuales los militares ya entregaron al SNAI a pocas horas de aquello, ya tuvimos guías penitenciarios intentando ingresar armas. En el caso de la policía tampoco existe esa confianza. Acaban de haber, creo que 5 o 6 policías involucrados, policías activos involucrados en un secuestro extorsivo, es decir, no se ha visto y tampoco se ha informado de parte del gobierno nacional acciones para transparentar o limpiar, digamos, de alguna manera estas instituciones que luego de que los militares abandonen deberán hacerse responsables. Exactamente, y entonces la solución no es otro estado de excepción para que sigan permisándose los militares en estas funciones, sino la completa reformulación de estas instituciones que están llamadas a ejercer el control. O por último, mira, se eliminan, y voy a decir una barbaridad, se eliminan y entran los militares y listo, pero tener dos cosas, dos espacios con este mismo objetivo no habla de la eficiencia. Recordemos que el rol de los militares en todo el plan u operativo, diremos así, que de seguridad, está costándole al presupuesto público 1.000 millones. Ese era al menos lo que plantearon y que era la necesidad del incremento del IVA. Entonces, no se puede hacer de esto un espacio permanente de esfuerzo del erario público y también de los roles que tiene Fuerzas Armadas. Entonces ahí nos toca hacer un cambio más profundo sobre el rol de Fuerzas Armadas. Por lo tanto, el desafío no está solamente en si siguen o no Fuerzas Armadas en las cárceles, sino qué se va a hacer con la SNAI y cómo se puede tener un mejor control más profesional y eficiente, libre de toda esta corruptela que hemos sido nosotros testigos del sector carcelario, ¿no? Que es fundamental. Y junto con ello, me parece que hace falta una mejor estrategia, ahí sí hablemos del famoso Plan Fénix, una mejor estrategia de seguridad que sea además mejor contada a la población, porque lo que se le ha contado a la población hasta ahora ha sido la necesidad de tener a las Fuerzas Armadas en la calle. Nuevamente, esto no puede ser el plan, esto tendría que ser un efecto operativo, puntual y específico a la situación de shock de enero, pero no es la solución a la gran problemática de la inseguridad y violencia, porque van las dos cosas juntas en el país. Esa debería ser la conversación. Pero claro, lamentablemente vamos a estar metidos en una consulta popular que diremos que tiene preguntas de bastante consenso en algunos casos, que inclusive se podrían resolver en el hemiciclo del legislativo. Y sí, es verdad, hay 4 preguntas de referéndum en donde probablemente la conversación amerita sobre todo la participación popular, ¿no es cierto? Pero no estamos muy seguros si es que con este esfuerzo, con estos millones invertidos en la consulta popular, en verdad vamos a estar dando soluciones
a estas problemáticas que Rosana, tú muy bien puntualizas. Justamente, ¿no? Y ese es probablemente el desafío. Carolini, para no dejar ese dato suelto, son 60 millones de dólares aproximadamente lo que costará esta consulta popular. Yo quisiera ir un poco más adelante con su visión, con la experiencia del pasado, conocedora como es usted de la volatilidad en la opinión pública que existe en Ecuador. Usted ha recordado esos primeros meses de Lasso con la exitosa vacunación, que Lasso los desaprovechó y pronto cayó en desgracia. Nos preguntamos cuánto podría durar esta luna de miel de Noboa. Cierto es que las circunstancias son totalmente diferentes en Ecuador y es otro escenario, pero le viene al gobierno un periodo bastante duro. Tiene 12 meses por delante hasta febrero del 2025, menos tiempo todavía, que van a ser muy duros económicamente. A pesar del incremento de impuestos y contribuciones del gobierno, va a continuar sin poder pagar todas sus cuentas, no va a poder cumplir mandatos que existen por orden constitucional o porque están señalados en la Constitución, como elevar en 1.100 millones de dólares este año el presupuesto en educación. Son cifras descomunales que no va a cumplir. El IES va a continuar en este proceso de desmejorar significativamente sus servicios, manteniendo paralelamente una gigantesca deuda estatal el gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hay acciones que no son precisamente populares que vienen ya siendo anunciadas por el gobierno: focalización de combustibles, aunque es difícil que se dé, pero está anunciado. O están temas como el ITT, irse en contra de una decisión de consulta popular. La ministra de Energía acaba de señalar, al referirse al presupuesto 2024, que se incluirá la producción del ITT, que no se va a suspender en agosto como manda la Corte Constitucional, sino que se abrirá un periodo de 5 años. Todo esto va a empezar a afectar la popularidad de Noboa. ¿O es que la visión de los ecuatorianos se va a quedar de alguna manera obnubilada únicamente en el tema de la seguridad? Usted ha hecho una excelente descripción de esos pendientes. Yo le añadiría uno más. Recordemos que el segmento de la población que le dio el voto a Noboa, según Comunicaliza, está principalmente, tiene una variación contraria a lo que pensábamos, que decían son los jóvenes no necesariamente se decantaron mayoritariamente en el segmento de 18 años para 25 años, pero sí hubo una población que se decantó profundamente por la propuesta de Daniel Noboa de incrementar la pensión de los jubilados, y es esa población mayor de 60 años, 50, 60 años que le dio el voto. Ahí se notó un cambio demográfico, lo mencionaron en Comunicaliza. ¿Por qué pongo este ejemplo, este detalle? Porque esa fue promesa de campaña, fue promesa planteada en el debate de segunda vuelta, que todavía no sale a colación, insisto, porque bajo el shock de enero estábamos todos con el tema de inseguridad y violencia, pero estas cosas van a ir pasando. El momento en que, por ejemplo, se vuelve efectivo el incremento del IVA, con todas las consecuencias que sabemos que se da, no tanto en la canasta básica familiar, pero sí en la forma de vida en general, porque sabemos que es un impuesto que afecta en general a la población, y sin cumplimiento de ofertas de campaña, como por ejemplo esta de los jubilados, la población va a comenzarse a activar. Adicional a esto, ya comenzaremos también a partir del 22 de abril a ver el movimiento de los partidos políticos que necesitarán sus propias plataformas. ¿Esto qué quiere decir? Las voces de oposición van a plantearse con más fuerza en el argot político nacional. Y esto que hasta ahora ha sido una suerte de, comillas, luna de miel, va a comenzar a tener que enfrentar el presidente Noboa con mucha más frecuencia, con mucha más fuerza que lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Insisto, es la condición de shock que nos ha tenido un poco adormecidos en términos del debate público político, y que esto va a comenzar a ir tomando fuerza conforme pasen los meses. Entonces el escenario tampoco es un escenario sencillo. Tal vez, solo se me ocurre, esbozando algunas líneas, le escuchaba a Roberto Izurieta mencionar sobre la importancia que en este momento vive políticamente el país. Inclusive le decía él que era más grave que el COVID. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, decía él, un enemigo interno, un enemigo que está absolutamente infiltrado, que era el narcotráfico y la mafia.
y que si no hacíamos todos una sola fuerza contra este enemigo, pues vamos a perder esta batalla. Palabras más, palabras menos es lo que decía Isurrieta. Cuando existe una identificación de este enemigo, lo que corresponde es unir fuerzas y movilizar a la población contra este enemigo. Si es que son exitosos en el gobierno en instalar esa conversación, podría ser una forma, un colchón, diremos así, de protección para que todas las otras decisiones, que inclusive no son populares, puedan ejecutarse sobre la base de que estamos en guerra contra este enemigo identificado así por lo que mencionó Roberto Isurrieta. Si eso no permea en la población, si eso no cala, entonces no habrá posibilidad, al menos creo yo, de sostener este tipo de medidas que han sido antipopulares, que tendrán que ser antipopulares, y sostener a su vez la aprobación que hasta ahora tiene. Ahí va a encontrar una primera dificultad, me parece, el gobierno de Daniel Noboa. Ahora, Caro, justamente toda la toma de decisiones que vaya a tener que enfrentar y que de hecho ya está enfrentando Daniel Noboa va a estar permeada de una u otra manera por el proceso electoral, inicialmente por la consulta popular y luego por las elecciones del año 2025. Un virtual triunfo en la consulta popular de Noboa le colocaría con mejores posibilidades de cara a las elecciones del próximo año frente a una revolución ciudadana que al parecer, tal y como se están dando las cosas en este momento, estaría fracturándose. Rabascal, por un lado, junto a Jimmy Jairala, la presencia de Granja con los socialistas y otros sectores sociales, la presencia de Luisa González, digamos, cobijada por el expresidente de la República, Rafael Correa, podría poner en riesgo esa votación dura que tenía la Revolución Ciudadana de cara al 2025? Es una muy buena pregunta, querida Rosana, como siempre tú tan acuciosa. Hay varias cosas. Yo creo que existe, coincidiendo con algunos analistas, una suerte de dolor, de pérdida, de desgaste en ese voto duro de Revolución Ciudadana, quizás más en el voto blando que en el voto duro, y es a partir de las dos pérdidas consecutivas, a pesar de tener las victorias que tienen en lo local, ¿no? Sin embargo, ese voto duro, volviendo de nuevo a esa otra idea, no necesariamente va a conciliar con la opción de desmarcarse o peor todavía, pelearse contra Rafael Correa, que ha sido el discurso que han tenido principalmente Granja, por supuesto, pero también hasta cierto punto Rabascal. Entonces, a mí me ha llamado la atención que estas dos opciones de izquierda entren en ese nivel de confrontación. Me pareció más bien que hubiese sido mejor entrar en esta conversación de opción de izquierda a partir de la unidad y del consenso, y no necesariamente a partir del desmarcarse del correísmo, porque ellos necesitan los votos blandos y también los votos duros del correísmo. Entonces, pelearse contra Rafael Correa en particular, o la Revolución Ciudadana y los logros que ha tenido, en fin, hay que tener un cuidado en esa narrativa. En el caso, por ejemplo, de Rabascal, yo creo que él debió estar con mucho más cuidado, a no ser que esa sea su estrategia, pero insisto, me llamaría profundamente la atención sobre sus apreciaciones respecto de la fiscal. Existen adjetivos distintos al de la valentía que pudieron haber sido nombrados en aquella entrevista que le hicieron el momento de la presentación de su nombre para describir el rol de la fiscal, y no necesariamente con ello ir en contra de una tesis que es profunda en la Revolución Ciudadana. Igualmente en el caso de Granja, ahí sí fue más directo porque él llamó a derrotar al correísmo en estas diferentes provincias, y esto particularmente puede complicar un poco esa unidad de la izquierda que para ellos es necesaria. ¿Por qué digo todo esto? Recordemos cómo los votos de Topic estaban siendo peligrosos para Luisa González al final de la primera vuelta. Y cuando Topic se pelea con Rafael Correa en los dos últimos días, es en donde le favoreció esa votación, que se recupera Luisa González y surge Daniel Noboa, ¿no? ¿Por qué? Porque los conflictos es algo que la gente ya no quiere. El irse peleando, el estarse en situaciones antagónicas,
Y ya la gente está cansada de esa idea. Y a mí me da la impresión de que ese cansancio es generalizado, indistinto de la izquierda o de la derecha. Por lo tanto, un mejor discurso en la izquierda de la candidatura que salga debería ser un discurso de consenso, de unidad, y no un discurso de más peleas y más separación. Para eso ya están las voces que están, o sea, para eso ya está, la Revolución Ciudadana ya tiene ahí su nicho, pero no debería una nueva opción ir todavía por ese tipo de conflicto. Caroline, vayamos al análisis de otro importante estamento de la política ecuatoriana, la Asamblea Nacional, pero para esto pasemos brevísimamente sobre el tema de las instituciones en Ecuador, la institucionalidad que sigue sumamente debilitada. Quizá el mejor parámetro lo da el sector justicia, con 15% de aceptación, jueces y sector judicial en general, más allá de la gran imagen que tiene la Fiscalía en particular. Pero los políticos ecuatorianos están en el sótano con un 5% de confianza de los ecuatorianos, y la Asamblea ha subido en niveles relativos mucho con respecto a los niveles cercanos a cero del pasado reciente, con un 17%, pero por supuesto hay un enorme contraste con la buena visión que se tiene del Ejecutivo, por ejemplo. Entonces, lleguemos a la Asamblea. ¿Qué es lo que puede pasar en esta próxima elección? ¿Continuará ese dominio del correísmo en la Asamblea? Además que la Asamblea se encuentra en un punto crítico, si bien de alguna manera existe esa visión de que ha mejorado en términos de gobernabilidad, aprobando o colaborando para la aprobación de esos proyectos de ley económico urgentes, pero allí está el caso del COIP, que será resuelto en el marco de esta semana. Yo creo que añadiría lo del COIP también el resultado de la votación sobre el incremento del IVA, ¿no? A mí me parece que allí hay una plataforma que comienza ya a cimentarse para ciertas voces y partidos políticos que luego tendrán que utilizarla para la contienda electoral como tal, ¿no? El momento, insisto, en que la población comience a sentir que le toca pagar más por ciertas cosas, eso evidentemente va a comenzar a causar molestia. Y si es que hay un grupo político que puede decir, nosotros planteamos otra cosa y nos hemos abstenido o nosotros votamos en contra del empobrecimiento de nuestra población, pues podría ser una línea también de argumentos, ¿no? Yo creo que va a depender mucho de cómo se oriente esa conversación pública, ¿no? De qué manera los partidos políticos que saben de narrativas en términos de la opinión pública, me refiero al Partido Social Cristiano, a la misma Revolución Ciudadana, sean capaces de sostener sus plataformas políticas y que sean evidentes en esa conversación dentro del hemiciclo, pero no solamente dentro del hemiciclo, sino también en los titulares, en las redes sociales, en los posteos en medios, porque va a ser eso lo que de alguna manera conduzca la base con la cual luego ellos hagan campaña. Pero como siempre se sabe, querido Gustavo, al final del día el resultado del hemiciclo, de la asamblea y de los congresistas es lo que se refleje en el ánimo de la población en general en relación a la candidatura presidencial. Siempre terminará siendo el arrastre de la candidatura presidencial lo que terminaremos viendo en el hemiciclo, indistinto de lo que haga la asamblea. O sea, y la prueba de esto es el año pasado, donde teníamos la peor asamblea posible y al final del día se siguen moviendo las fichas a partir de quiénes, de las propuestas de las candidaturas presidenciales, inclusive en el caso de la Revolución Ciudadana, muy anclados en ese voto duro que tienen. Lo que sí me llama la atención, favorablemente, debo decir que el rol que ha tenido el nuevo presidente de la Asamblea, Cronfle, que le ha dado, a pesar de sus ausencias, a pesar de sus lavadas de manos, que también ha sido criticado, pero le ha dado una conversación distinta a la Asamblea, ¿no? Y creo que ahí también, aunque muy poquitos, pero el hecho de que sean resultados más positivos, que haya una suerte de incremento, si no llegue al 20%, pero hay como una percepción ciudadana de una mejor gestión en relación a la asamblea anterior. Y eso, si es que logra sostener en una conversación que esté más asentada en el territorio, en una conversación más cercana a las necesidades de la población, quizás pueda ser beneficioso. Recordemos también que para esta nueva elección hay una reforma al número de elegidos, diremos, no es una reforma, sino que obedece al censo, si no me equivoco. Incremento de asambleístas.
Evidentemente, solo en el Azuay, antes eran 5, ahora son 6, o serán 6, mejor dicho. Ahí nomás vamos a ver una configuración interesante. Habrá que ver cómo los métodos de cálculo de asignación de escaños van cambiando o no, o van fortaleciendo o no las tendencias políticas que hasta ahora hemos visto en Asamblea. Bien, para cerrar, Caroline, demos un vistazo muy rápido a lo que sucede localmente. No tenemos encuestas recientes a la mano. Recordamos alguna en la que salió por allí el alcalde de Cuenca como uno de los mejor vistos en el país entre los políticos locales. ¿Cómo ve la situación de la representación Azuay en general? Alcalde, perfecto, asambleístas. En el caso de Cuenca y del Cantón Cuenca hay una correlación directa con la promesa de campaña cumplida, ¿no? Cuando el candidato llega al espacio en el que llega a partir del único issue, que fue en este caso el tema de los radares, e inmediatamente se dio de baja a los radares, pues eso es como un efecto directo, ¿no? Y es de, ok, esto me prometieron, así yo no le he dado el voto, pero esto cumplió. Entonces una persona que promete que promete y cumple, que eso es algo raro de encontrar en política. Pero si adicional a eso se ve el efecto del movimiento, tanto en las fiestas de Cuenca como en diciembre, se nota que esa es una línea en la que la administración de Zamora se sostiene, ¿no? Y por eso tanto esfuerzo, por ejemplo, de celebrar el carnaval como lo celebraron, porque refuerzan la idea de una Cuenca viva, activa, turística, productiva, y así nadie le esté haciendo una observación, un análisis a los números en términos de productividad adquirida, diremos, a partir de este movimiento turístico, pues los millones que el alcalde presenta como resultado de estos operativos, pues son ampliamente difundidos y siempre, por supuesto, serán buenas noticias para la población. Lo mismo, habrá que ver el efecto del estadio en las mediciones que se haga próximamente. Entiendo que es Clima Social, la empresa que ha presentado estos resultados, y que darán cuenta también del ánimo de la población respecto de la gestión. Recordemos que es una administración que llegó con muy poquita ventaja y que su primer rol era legitimarse en ese espacio, obviamente que es legal en el sentido de que la población le dio la votación preferente a él, pero no necesariamente era mayoritaria en relación a las otras candidaturas. Así que el gran desafío para Cristian Zamora era subir de ese 20% al 70% u 80% que dicen que tenía al menos en enero. Habrá que ver cómo se sostiene. Nuevamente, igual que en los otros casos. Subir puede ser fácil, lo más difícil es sostenerse. En el caso de la Azuay, yo creo que hay un rol interesante en Lloret, aunque es una postura más pausada, más calmada, parsimoniosa políticamente hablando, ha ido haciendo un trabajito sin equivocarse mucho, diremos, sin estar tanto en el espectro de la noticia, pero sostenido, que le está dando esos réditos también que en términos de imagen está logrando. Desmarcado hasta cierto punto de la Revolución Ciudadana, porque no es que sea precisamente esa la línea política de Lloret, sin embargo, haciendo las cosas, haciendo ese trabajito medio silencioso que está generando esos resultados. ¿Qué es lo que más ha llamado tal vez la atención, sobre todo en las últimas semanas? La unión entre prefectura, entre el Cantón Cuenca, entre la gobernación también, sobre todo en los momentos de gran urgencia y necesidad en materia de seguridad. Y creo que eso ha sido reconocido por la población, de que sus autoridades hayan sido capaces de ponerse de acuerdo y sostener esos acuerdos. En el caso de los asambleístas, hay voces que son más visibles, más escuchadas, y hay que decirlo, es Adrián Castro, es de Resueta. Recientemente hemos escuchado un poco más a Sofía Sánchez. Los otros dos es muy, muy difícil identificar inclusive roles, acercamientos con la población, o inclusive agendas, por último, ya que no vengan a Cuenca, pero al menos cuál es la agenda, eso no conocemos. Y de ahí precisamente quizás el cuestionamiento, hasta qué punto 6 asambleístas, que quizás con 3 es más que suficiente la representación, bueno, no sabemos, a veces esas voces minoritarias en algún momento se prenden, son capaces de llegar a la población y sobre todo sostener una agenda. Si no me equivoco, Adrián Castro entra como quinto, de ahí me pueden confirmar ustedes. Y gracias a que existe ese quinto asambleísta, hoy tenemos
a uno de los asambleístas que con más fuerza se ha presentado en la palestra pública. Por el otro lado, tenemos, a ver, resulta que fue uno de los primeros en llegar y tenemos también allí voces importantes y con una importante representación. Entonces, pero no son todos. El rol no es generalizado, insisto, hay estas dos voces o tres quizás, porque recientemente escuchamos a Sánchez, que de nuevo era una voz que estaba todavía muy oculta y que esperáramos nosotros de nuestros asambleístas un rol mucho más activo de representación. No se trata de que vengan y hagan obra porque ese no es su espacio, pero sí de representación y de inserción en las preocupaciones que la provincia tiene sobre sus temas, el tema ambiental, el tema productivo, el tema turístico, el tema seguridad. Creo que esos son roles que los asambleístas deben tener una voz, una opinión o mejor todavía un proyecto de ley. No ha mencionado usted a Diego Matovelle de ADN. Y justamente, quizás sumando lo de Diego Matovelle, yo quería también tu opinión sobre los representantes del movimiento oficialista acá o del gobierno nacional aquí en la provincia. Conocemos que incluso hay muchas instituciones que todavía no tienen su titular. No tenemos idea, por ejemplo, quién estará o si estará, no estará en el Ministerio de la Política, en la coordinación zonal. Pero por un lado tenemos al gobernador Milton Benítez y por otro lado a Diego Matovelle. No olvidemos también que tenemos vicepresidenta. También. Y ese es el desafío que tiene ADN como movimiento, como base política, porque para lanzarse en este nuevo proceso va a necesitar articularse mejor, incluso entender mejor qué es ADN, o sea, darle identidad. Nosotros no la tenemos, y eso que tratamos de observar y analizar aquello que se recoge en la conversación pública, no existe claridad qué son, si son un reencauchado de creo o no, no queda para nada claro esa mezcla de voces políticas insertadas en el gobierno nacional. La prueba es la descripción que ustedes acaban de hacer, o sea, no sabemos en el caso de la SUAY cuál es la propuesta que tiene ADN para la provincia, para el cantón, salvo el tema de la cumbre en noviembre próximo, diremos que el resto para nosotros es como no hay ninguna claridad. Y es importante que esa representación del gobierno quede más clara. Y lamentablemente el gobernador Benítez no necesariamente es el mejor vocero gubernamental. Y si no es él, debería ser Matovelle. Incluso tiene un puesto en el CAL, o sea, y sin embargo es un actor absolutamente silencioso. Entonces, cuando tenemos nosotros ese tipo de roles políticos tan extraños, diremos que yo creo que se perjudica principalmente el gobierno y luego, por supuesto, se perjudica también la provincia al no tener claridad de hacia dónde tiene que ir, hacia dónde va a ir en materia política sí, a partir de aunque nos hemos extralimitado en el tiempo, Caroline, no podemos dejar de señalar también que hay un peligroso abandono del gobierno a los intereses de la SUAY. Miremos la vialidad con un esfuerzo local para mantener en condiciones aceptables de circulación durante el carnaval, el gobierno prácticamente ausente, con acefalía. En la zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, nombramientos fugaces que desaparecen del panorama justamente en son de protesta, porque no pueden obtener nada del gobierno y está allí el tema del agua. Una sentencia nuevamente, una decisión de la Corte Constitucional de no aceptar un proceso, de alguna manera da la razón a la provincia de la SUAY, pero en el otro lado, en la otra orilla, están nada menos que la Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente. La vialidad, la productividad también. Recordemos que aunque hicieron esta visita para ver una zona franca, industrial en la provincia del Cañar, pero las industrias estaban en el Azuay, entonces uno sí se cuestiona hasta qué punto la provincia del Azuay en términos gubernamentales tiene un espacio, tiene un rol. Quizás el rol más cercano sería el de Adrián Castro, a propósito de los nombres mencionados, sin él haber entrado con los votos de ADN. Sin embargo, es este momento la autoridad pública más cercana, inclusive pensando, ¿no?, que el gobernador debería ser el representante, pues no pareciera. Habrá que ver si ese relacionamiento político se sostiene y sobre todo si es capaz en ese sentido de ser un buen vehículo de las necesidades de
de la provincia. Pero estoy coincidiendo, por supuesto, con usted y querido Gustavo y Rosana, en el que en este momento, al menos la voz gubernamental y sobre todo los designios políticos del gobierno respecto de la provincia de la SUAY no están claros. Ahí, por ejemplo, un rol importante, tanto para la ciudad como para la provincia, es decir, tanto para el alcalde como para el prefecto, de tener una postura más clara sobre hacia dónde van su provincia y su ciudad, y sobre esa postura conversar, tender los puentes con el gobierno. Creo que eso también le hace falta ser más comunicado a la población. Bien, gracias Carolina. Para ser nada más que equitativos, cabe indicar que el día de hoy está anunciado un recorrido al sector de la cría, otro de los sectores que tienen allí un gravísimo problema en Santa Isabel, y estará presente el secretario nacional de riesgos, por lo menos algo de presencia haciendo el gobierno nacional en lo local. Gracias Carolina por habernos acompañado. Problemática. Gracias Gustavo, gracias Rosana. Un gusto. He escuchado a Carolina Ávila, PhD, académica, experta en comunicación política. Son las 8:09. Si pones